¿Cómo están? Buenas noches. A ver, confírmeme Recording in progress. Por favor, confírmeme si me escuchan fuerte y claro en la caja de chat para poder iniciar con la formación del día de hoy, con la información de tanto valor que vamos a compartir el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para mí es un placer. Mi nombre es Miluz Jalí y vamos a iniciar con la Masterclass Billonaria del día de hoy. ¿Ok? Y algo que yo creo que tenemos que dejar en claro cuando nosotros conocemos un negocio, cuando se nos presentan oportunidades, es tener el carácter para poder hacerlo, es saber en qué momento, cómo abrazar esas oportunidades. Y parte de eso es importante el empoderamiento que tú tienes, ¿cierto? Perfecto, me están diciendo que me escuchan fuerte y claro, así que es una bendición. Ok, perfecto. Entonces, continuando con lo que les decía, cuando a veces, no sé si les pasa, es que te pueden presentar una oportunidad, te puede aparecer alguien que te quiere ayudar, pero si tú no tienes la dirección de tu vida marcada, si tú no sabes cómo abrazar, si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes qué tips, cualquier oportunidad buena que tú puedas tener, se te va, se te desliza. Y eso tiene que ver mucho con el empoderamiento que tú puedes tener, con las habilidades que tú puedes tener y demás. Pero hoy día nos vamos a concentrar en algo que muchas personas me han preguntado, es, Miluzka, ¿cómo yo me empodero? ¿Cómo yo me empodero para hablar? ¿Cómo yo me empodero para tomar la dirección de mi vida? ¿Cómo yo me empodero para poder hacer bien las cosas? ¿Cómo yo me empodero para tomar las riendas de mi destino? Todas las personas que están aquí se preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego al siguiente nivel? Bueno, el día de hoy lo vamos a aprender y yo me he basado muchas de las cosas que vamos a hablar, sobre todo la parte estadística, en un gran libro que es Mujer Millonaria de Ken Kiyosaki. ¿Ok? Entonces, como para que más o menos tengan una idea de la bibliografía que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, si me podrías, por favor, moderador, ayudar a compartir las diapositivas. El día de hoy la mentoría se llama empoderamiento direccional. Es un empoderamiento enfocado a las mujeres de la organización. Pero si tú eres varón, también te tienes que quedar, porque en tu organización, en tu núcleo familiar, hay mujeres, hay primas, hay hermanas, hay una madre, hay una mujer. Y si tú aprendes a cómo potencializar a esa persona, tus resultados van a ir a un siguiente nivel. Y creo que todos estamos aquí para hacer las cosas en grandes y no a medias. Entonces, ¿por qué se está llamando el día de hoy esta mentoría, empoderamiento direccional? Porque no vamos a hablar de empoderamiento de sí, tú puedes hacerlo, netamente motivacional, no, sino cómo tú lo direccionas, cómo tú te enfocas para llegar a tu meta más rápido y más precisamente. Cómo tú vas a dirigir esos esfuerzos para hacerlo en grande. Cómo tú vas a concentrar todas tus piezas y vas a hacer el mejor juego de ajedrez de tu vida. ¿Se dan cuenta? De eso se trata la mentoría del día de hoy. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tú vas a aprender lo siguiente, que tienes que definir tu órbita. Tú no puedes estar orbitando, no puedes estar circulando en la meta del vecino, en la meta de tu pareja, en la meta de que te pusieron tus papis, que te pusieron tus primos. Eso no funciona. Tú tienes que definir tu destino. Y no estoy hablando de las metas. Estoy hablando de algo mucho más grande. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú te crees con todo el derecho del mundo de lograr? Si tu vida la están dirigiendo la sociedad, lo que la sociedad dice o espera de ti,
Entonces tu órbita gira alrededor de los demás, en lo que quiere tu comunidad, lo que quiere tu familia. No, mi familia quiere que yo sea una niña buena, que estudie, que consiga un buen trabajo, que me case, tengo una familia hermosa, 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 muchos ojitos, muchos lindos, y ya. ¿Hay algo de malo en eso? No. Si eso es lo que tú quieres, está perfecto. Pero si por el contrario, tu meta es, ¿sabes qué? Quiero ser madre. Esa es tu meta. ¿Es algo malo? Tampoco, es algo bueno, si es lo que tú decides. Si tu decisión es ser una viajera eterna, conocer todo el mundo, está perfecto. Si tu decisión es, por el contrario, A, B, C, D, J, no importa, es tu órbita. Y es lo primero que tienes que decidir, que tienes que definir. ¿Cuál es tu órbita? Apúntalo, ¿cuál es tu órbita? Y tu órbita es, finalmente, cierra tus ojos, piensa aquí 10 años, ¿cómo te quieres ver? Cierra tus ojos en este momento y di, ¿cómo me quiero ver en 10 años? ¿Cómo me visualizo en 10 años? ¿Cómo me visualizo en 20 años? ¿Cómo me visualizo en 40 años? Y eso que tú quieres lograr es tu órbita. De ahí no va a importar lo que te digan tus familiares, tus amigos, tus colegas, tu vecindario, tu pareja. Ahí no importa. Ahí importa lo que tú quieres y a lo que quieres llegar. Así que para definir tu órbita, tú tienes que entender que esta es una carrera. Esta es una gran carrera. Muchos piensan que es una carrera de velocidad. Y sí, pero sobre todo es una gran maratón, o si lo ves desde el punto de vista de automóviles, es una carrera de continentes. Y tú tienes que ser el piloto. También, esto es una película, donde tú vas a ser la protagonista. No la actriz secundaria, no la actriz de reparto, no la persona que mueve la escenografía, la protagonista. Así de importante es. Y también vas a ser la escritora, la guionista. Eso es empoderamiento. Que tú te responsabilices de tus decisiones. Te responsabilices de tu entorno también. Porque si sabes que tienes un entorno o personas que dependen de ti, también responsabilízate por ellos hasta cierta medida también. Empoderamiento es responsabilizarte también de tus finanzas. Yo veo muchas mujeres que hablan de empoderamiento, se llenan la boca a hablar que son empoderadas y viven con el novio que las mantiene, viven del papá que las mantienen, viven del esposo que las mantiene. Eso no es empoderamiento, eso es hipocresía, eso es hablar bonito, eso es pose. Empoderamiento real es responsabilizarte de ti financiera, emocional, profesional, en relaciones, en todo. Yo me responsabilizo. Yo soy mi órbita. Yo sé lo que quiero y lucho por lo que quiero. Y en el proceso, créeme, van a aparecer personas que te van a ayudar. No estoy diciendo que tú seas una guerrera y rechaces el apoyo de la gente. No. Pero cuando tú sabes muy bien lo que quieres, aparecen personas que se unen también a eso, porque tu órbita es vecina de su órbita y van por el mismo sendero. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta? Siguiente diapositiva, por favor. Deja de hacer cosas inútiles. Las mujeres tenemos algo que de verdad yo no lo entiendo y a veces lo entiendo, y es que hacemos cosas inútiles, hacemos cosas bobas, hacemos cosas que sabemos que nos van a hacer mal, pero las seguimos haciendo. ¿Y sabes qué son? ¿Sabes las cosas bobas que hacemos, las cosas tontas? De hecho, el título debería ser Deja de hacer cosas estúpidas, pero mi diseñadora me dijo, no,
pon mejor cosas inútiles, suavízalo. Pero deja de hacer cosas tontas. Dime qué cosas tontas hacemos las mujeres. ¿Sabes qué cosas tontas hacemos las mujeres? Escuchamos a otros y le decimos sí a los otros, aunque sepamos que los otros no tienen de repente la razón. Nos callamos porque pensamos que nuestra voz es inferior a otra. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a darles consejo a tus padres si tus padres tienen más sabiduría que tú? Ojo, puedes hacerlo con amor, cómo decirlo es importante, pero atrévete. Dejamos que otros tomen las decisiones por nosotras. Y eso también incluye en el negocio. Ay, es que yo no sé planificar el rango, yo no sé hacer estructura. Mi líder, ¿me ayudas? Hazlo tú por mí. ¿A qué acaso es el rango de esa persona? ¿Es la vida de esa persona? Una cosa es que te ayude y otra cosa es que la persona lo haga por ti. Mi líder, y este mes, este trimestre, ¿por qué rango corremos? Oye, mejor pregúntale qué ropa te vas a poner también. ¿Qué vas a comer hoy día? ¿A qué hora te bañas? ¿A qué hora te despiertas? ¿Sabes qué otra cosa boba hacen las mujeres? Toman consejos de gente que no es experta. Consejos financieros de los amigos quebrados. Consejos emocionales de la amiga que tiene 100 hombres o no tiene ni un solo hombre también. Toman consejos de relaciones interpersonales con las personas que ni un solo amigo creo que han podido formar. ¿Por qué? Porque la persona nos cae bien. Sabemos que la persona no está en la capacidad de poder aconsejarnos, pero igual ahí estamos, bien ávidas para escuchar a cualquier cosa. ¿Te das cuenta? ¿Sabes también qué hacemos? Hacemos cosas tontas por dinero también. Porque por seguridad terminamos, o muchas personas terminan casándose por dinero, o casándose por una seguridad, o casándose, ¿sí? Contrayendo nupcias por no estar solas. Porque, bueno, para bien o para mal, me quiere. Para bien o para mal, está conmigo. Me trata mal. Me grita. Me pega. Pero es bueno. No tiene sentido. Pero yo sé que muchas lo dicen y lo saben. ¿Sabes qué otra cosa tonta hacemos? Permanecemos calladas para mantener la paz, para mantener un estado de no hay que buscar conflicto, todo tiene que estar bien, armonía, ¿no? Que tú eres mujer, tienes que buscar la armonía. En pocas palabras, chicas, nos vendemos por debajo de nuestro valor. Así de simple. Preferimos seguridad que libertad. Y así podría seguir, pero también hay cosas buenas que tenemos. Y cuando tú como mujer entiendes estas cosas que has hecho mal en algún momento de tu vida o las estás haciendo ahora, de repente todas las estás haciendo, no es malo darte cuenta de eso. Es cómo lo cambio, cómo lo mejoro, cómo lo llevo al siguiente nivel. ¿Sí? Por favor, no vendas tu alma por la seguridad, no vendas tu libertad por seguridad, no te vendas a ti misma por menos del precio que tú necesitas. Y por último, no te vendas. No seas boba. Tienes que aprender, y escúchame muy bien, a no depender de un hombre, a no depender de una familia, a no depender de tener compañía, a no depender de un gobierno, de nadie. ¿Sabes por qué no tienes que depender? Porque en el momento que tú tienes la elección de acoger en tu vida, en tu entorno, a la familia que realmente quieres y necesitas, a esa pareja que te complemente, no por obligación, sino por elección,
ese día tu empoderamiento ha pagado y ha pagado muy bien su precio y ha dado frutos. ¿Te das cuenta? Eso es un verdadero empoderamiento direccional, no empoderamiento de mis. ¿Se dan cuenta? Mucha gente habla de empoderamiento, pero muy pocas personas deciden hacerlo por completo y lo hacen a medias. Y eso yo veo mucho. Lo veo externamente, lo veo en mi organización y yo lo digo en la cara. Te caigo mal, qué pena. Pero prefiero 1000 veces a alguien que me diga la verdad y que me lo diga porque quiere crecer a gente que esté aplaudiendo. Y si tú tienes una amiga, un contacto, a alguien que tú lo ves que está fallando en eso, no le digas, ay, eres una tonta, no, sino, oye, ¿qué te parece si mejoramos? ¿Qué te parece? Cuentas conmigo para salir de eso. Porque muchas veces es falta de autoestima, aunque no lo creas, es falta de autoestima. ¿Ok? Entonces, deja de hacer cosas inútiles. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva nos dice que hay que prepararnos para ser exitosos. ¿Cuántos de ustedes, dígame, cuántos de ustedes quieren estar preparadas para ser exitosas? Cuéntenme, escríbanlo en la caja de chat. ¿Cuántas de ustedes realmente quieren estar preparadas para ser exitosas? ¿Cuántas de ustedes desean, anhelan con todo su ser exitosas? O sea, les nace, es como que visceral, es algo que tiene que suceder porque ustedes lo están declarando y porque ustedes van a manifestarlo y porque lo van a hacer, van a trabajar duro, más que cualquier ser humano, por un sueño, por un objetivo que tú decides, por algo que tú emocional, racional, energéticamente, todo decides tú. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas de ustedes quieren ser exitosas? Y exitosas no solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente. Ser exitosas en todo. Sí se puede. Se puede ser exitosamente plena. Puede ser exitosa financieramente. Claro que sí, este es un vehículo increíble para poder hacerlo. Poderosísimo. O sea, poderosísimo este vehículo para ser exitosos. La espiritualidad también es importante. La parte emocional, quien no domina sus emociones, no domina su futuro, no domina sus relaciones con otros, no domina muchas áreas de su vida. Profesionalmente, nuevamente, claro que sí. ¿Quién no quiere ser reconocido por su profesionalismo? ¿Quién no quiere ser el mejor en una industria, en un área? ¿Quién no quiere llevar sus negocios al siguiente nivel? Obvio. ¿Quién también quiere ser exitosa como pareja? Muchos creen en cuando yo digo, tienes que tener tu propia órbita, tu propio destino, no dependas de un hombre, de una familia, ni de nada. Es porque no tienes que depender, tienes que elegirlos, tienes que ser realmente por elección, no porque te toca. Tu marido tiene que ser, o tu esposa, o tu esposo, si tú también eres un varón, tiene que estar ahí porque tú lo decidiste, porque es lo mejor. Esa persona que saca tu mejor versión, que te lleva al siguiente nivel y que está vibrando en tu misma sintonía, ¿no? Ay, que me tocó, es que me casé joven, es que tú sabes los hijos, es que tantos años juntos, es que no, es porque tú lo decidiste, porque tú realmente lo estás haciendo. ¿Se dan cuenta? Tu trabajo, no, es que tú sabes, es un sueldo fijo, me voy a jubilar y no me gusta, pero bueno. No, escúchame, tú para ser exitosa puedes serlo, claro que sí, pero no va a ser fácil al comienzo, va a tomar tiempo, te va a sacar canas verdes, azules, de tricolor, pero lo puedes hacer. La mujer está dotada de algo muy importante, es un poder de resistir el dolor
físico y mental muy alto. ¿Saben por qué físico? Porque una mujer está preparada físicamente para resistir un parto. Ustedes no tienen idea del doloroso que puede ser eso. Una mujer está preparada también para el tema mental, porque desde pequeñas siempre, en la mayoría de los lugares, se nos pone como segunda, primero es el varón. Esa es la verdad. Venimos de familias que han sido de alguna forma educadas así. Pero te digo algo, no por eso tienes que prepararte para sufrir. Tienes que prepararte para la abundancia. Y porque lo que te toca a ti no tiene que ser lo que le toque a los tuyos en el futuro. Y te voy a decir porque también somos superpoderosas. Porque la relación del dinero, por ejemplo, si estamos hablando de financieramente, la relación que tiene la mujer con el dinero es diferente a la que tiene el hombre. La mujer para administrar dinero es más cauta y es más detallista. Y las mujeres para administración financiera, te lo digo, son mejores que los hombres. Y no lo digo por decir. Estudian, edúquense y van a saber a qué me refiero. Muchos autores, muchos estudios demuestran que la mujer es muy buena para administrar el dinero, solo que la mujer no se lo cree. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué me estoy enfocando en esto? En la parte de ser exitoso. Porque yo veo que muchas personas quieren que les vaya bien, pero no quieren dar la milla extra. No quieren irse al siguiente nivel. Quieren ser exitosas, sí, pero nada del otro mundo, como que sí, vamos bien, pero nada así completamente exponencial. Y yo quiero que tú lleves tus resultados a la parte exponencial. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. En esa diapositiva nos vamos a concentrar en algo que yo quiero que también cierres tus ojos y lo pienses conmigo, ¿ok? Piensa y respóndete esa pregunta. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Si en este momento las ataduras financieras, responsabilidades, los hijos, el trabajo, algún compromiso que tienes no existiera, ¿qué quisieras hacer con tu vida? ¿Qué quisieras hacer mañana? ¿Qué quisieras así? Cierra tus ojos y piensa, si mañana no tuviera ningún tipo de atadura, compromiso, responsabilidad, ¿qué me gustaría hacer? Mañana, la próxima semana, el próximo mes. Si no tuviera la limitación de cuántos días libres, sino, de verdad, olvídate, no hay agenda, no hay responsabilidades, no hay nada. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? Piénsalo. Piénsalo y piénsalo bien. Porque entre mejor hagas la pregunta, entre más profunda sea esa pregunta, más la interiorices y mejor sea tu respuesta, la calidad de tu respuesta va a definir tu futuro. No existen mejores mentores o mejores alumnos. Eligen personas que hacen mejores preguntas y se responden mejor. ¿Qué quieres hacer? En eso que tú quieres hacer, ¿te has ido por la vía segura o te has ido por algo diferente? ¿Te has ido por algo? ¿Cómo? Cuéntame. ¿Estás haciendo o vas a hacer lo que deseas, lo que te visualizaste haciendo, o te ves haciendo lo que necesitas hacer? Ojo, no significa que mañana vas a poder irte de vacaciones con tus hijos por un año, con tu familia, vas a poder tú iniciar el curso, comprarte la casa de tus sueños sin hacer nada, no. Pero quiero que entiendas algo. Y quiero que lo entiendas bien, ¿ok? Es que tienes que prepararte en cada aspecto de tu vida para siempre poder decidir por lo que deseas.
o eventualmente por lo que deseas y no por lo que te toca. Y para eso, para bien o para mal, el dinero es muy importante, porque permanecemos al costado de personas que no nos aportan por dinero. Y no estoy hablando que sean relaciones ya de esposos, de años o con hijos, también pasa con los novios. No, es que mi novio tiene dinero y tú te piensas que no, pero es una seguridad. Me va a poder ayudar si necesito algo. Si pasa algo, yo no le voy a pedir, pero en tu mente está un tema de seguridad que te pueda aportar o ayudar. Porque es así, la mente es así, te juega así. ¿Te das cuenta? Edúcate y mentalízate y tatúate, si es necesario, que no dependes, no necesitas depender de nadie, ni económicamente, ni emocionalmente. Eres libre y tienes que manifestarlo, tienes que crear muchos declaraciones de eso. No dependo de nadie económicamente, no dependo de nadie emocionalmente, sobre todo emocionalmente, es muy importante para nosotras las mujeres. Soy libre de iniciar mi ruta, mi viaje con la persona que yo decida o incluso sola. No hay nada de malo en estar sola algún tiempo para conocerte a ti misma. Soy libre de hacer lo que deseo en el momento que deseo. Eres libre y la decisión de tu libertad es tuya, nadie más que tú eres la única persona. ¿Te das cuenta? Y ahora vamos a pasar a eso que a mí me encanta, ¿ok? ¿Sabes qué es un verdadero empoderamiento y una verdadera libertad? Consiste en tener opciones. Opciones. Eso es realmente lo que tienes que buscar en tu vida, opciones. Y acá el libro, por ejemplo, de Mujer Millonaria nos dice, pregúntate, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿existen algunas cosas que harías de manera diferente en tu vida? ¿El dinero tiene el poder de mantener atrapada a una mujer o de ponerla en libertad? Y así como hay ataduras por el dinero, también hay ataduras emocionales, hay ataduras de profesionales, hay ataduras energéticas. Y tienes que ir liberándote una por una. ¿Ok? Tienes que ir liberándote una por una. Y ahora vamos a ir a las estadísticas. ¿Ok? Las personas que me conocen saben, y creo que saben demasiado, demasiado bien, que yo amo los números. Amo los números con pasión y con locura, así como amo a los gatos. Entonces, vamos a ir con estadísticas. ¿Y sabes por qué es importante que tú, como mujer, que nuestras generaciones, que nuestras familias, que tú, y tú si eres varón, también eduques a tus hijas, a tus hermanas, a tus primas, y todos nos ayudemos como una sociedad colaborativa, donde también el hombre tiene demasiado peso económico, tiene demasiado peso, todo le chuntan al hombre, todo es responsabilidad del hombre. Ay, los trámites, hazlo tú. No sé qué, hazlo tú. Ay, es que yo no entiendo, es que yo no sé, porque también existen mujeres que son así. Ay, mi amor, es que yo no sé hacer eso, ¿me ayudas? Si yo fuera hombre, le diría, oh, mi amor, ¿puedes moverte? ¿Se dan cuenta? Y quieren saber las estadísticas y las van a apuntar, porque se van a dar cuenta cómo estamos, cómo está la sociedad y cómo tú, bendecida seas, no eres parte de esa estadística, o no deberías ser parte, o por lo menos estás despertando para no ser parte de esa estadística. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son? Muchos creen que las parejas son para siempre. Bendito sea si es así. Pero ¿sabes qué dicen los números? Que las mujeres de 50 años para arriba, de 50 años, 50, 51 en adelante, el 47% de las mujeres mayores de 50 años
son solteras. Y al estar solteras tienen que hacerse cargo de ellas profesionalmente, emocionalmente, afectivamente. A empezar a hacer trámites que de repente no les importaban y lo habían delegado siempre a alguien. ¿Te das cuenta? 47%, prácticamente la mitad de las mujeres mayores de 50 años están solteras. ¿Saben qué también dicen esas estadísticas? Que al momento de jubilarse, imaginémonos que hay dos, un hombre y una mujer que han sido activos económicamente toda su vida, han aportado su fondo de jubilación, qué sé yo, ¿vale? Estamos haciendo un ejemplo. El dinero, el monto que reciben estas mujeres en su jubilación, el monto, las mujeres reciben un monto de jubilación menor al que de los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres ganan menos que los varones por el mismo trabajo. ¿Saben qué también dicen las estadísticas? Que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y que de esos divorcios quienes terminan criando a los hijos, si es que hay, son las mujeres. Entonces, ¿tiene sentido que tu órbita gire alrededor de la órbita de tu pareja? O sea, que tú te unas, saltes al proyecto de vida de tu pareja para que después tu pareja te tire, o es mejor, como dije yo hace un momento, que tú estés teniendo una ruta y te juntes con alguien en la misma ruta. Van a ir juntos. Y si por A o B esa relación no funciona o qué sé yo, si va para siempre, excelente, vamos avanzando juntos. Pero si por A o B se separan, solo se abren un poquito, pero siguen yendo igual. Siguen yendo igual, siguen yendo para la misma ruta. Y siguen creciendo. Y su familia, sus relaciones, y si tienen hijos, qué sé yo, no se ven afectados tanto. ¿Y sabes qué también nos dice este libro? Que el 73% de las mujeres en algún momento son totalmente responsables de sus finanzas. Totalmente responsables de sus finanzas. Entonces, la próxima vez que tú te pongas a pensar y tu pareja, digamos que estás con pareja, o con un amigo, con una amiga, con tu equipo de trabajo, y quieras delegar todo a otra persona, ponte a pensar si tú también tienes que aprender. Y te lo digo con todo el amor del mundo. El 90% de las mujeres, es decir, 9 de cada 10 mujeres van a tener que ser responsables de su economía en algún momento de su vida. Y si no estás preparada, te va a doler. Te va a doler aprender esa lección. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de ser una mujer empoderada? De ser una mujer que ha decidido hacer las cosas por sí misma, de una mujer que lo va a hacer porque lo va a hacer, es que no es una muñequita de cristal y no tiene un techo. No tienes un techo de crecimiento que alguien te pone, que la sociedad te pone, que la familia te pone. No tienes un techo. Tú rompes ese techo y sales. Y puedes crecer más que cualquier otra persona. ¿Me quieres que te diga otra cosa? Que al mundo, respecto al dinero, por ejemplo, no le importa si el dinero viene de un hombre o una mujer. Igual le va a dar un buen resultado si lo sabes administrar, si lo sabes gestionar. Entonces, para el mundo financiero, no importa si eres hombre o mujer, también puedes crecer. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. Claro que sí. Así que deja de tenerle miedo al dinero. Veo muchas mujeres que no se pueden ver con facturaciones millonarias. Tienen miedo de ganar más que su pareja porque les da miedo. Tienen miedo de ganar más que su padre. Tienen miedo de ganar más que otra persona. Y no solo en ganar, sino en tener éxito. Tienen miedo de crecer profesionalmente más que sus familiares porque les da miedo. Les da miedo. No saben cómo va a reaccionar, cómo las van a ver. Si te ven mal es el problema de ellos. Tú no estás haciendo nada mal, estás reclamando lo que por derecho es tuyo. Toma control de tu tiempo, toma control de tu autoestima. El autoestima es
poderosísimo en esta industria, pero tampoco seas autoestima, inflado con ego y cero trabajo. O que trabajes muy poco o trabajes más o menos y quieras llevarte y creer que te mereces el mundo. Hay una gran diferencia, una fina diferencia, diría yo, para ser realistas, entre creer que te mereces todo y trabajar como si te merecieses todo. No te quedes con solo creerte la película. Trabaja en producir esa película, en editarla, en mejorarla, en hacer que sea tan poderosa que una vez que esté en taquilla, la saque del estadio. Tu futuro depende de ti. Tu futuro está en tus manos. Y tu futuro, si tiene una buena directriz, si tiene una buena guía, créeme que va a crecer. Y va a crecer poderosamente. No estoy hablando, y esta mentoría no se trata de que quiero que las mujeres se crean superiores que los hombres. No es así. Yo quiero que la mujer tenga su posición y que trabaje con un varón para hacerlo en grande. Porque esta industria, si solo la puedes sacar del estadio, imagínate con una pareja que te ayude a sacarla del estadio, que juntos la saquen del estadio y formen un imperio. Pero ojo, mujer, no necesitas una pareja para formar tu imperio. Puedes hacerlo tú sola. Y probablemente conozcas a esa persona que está destinada, que esté en la misma órbita que tú, en el vuelo privado, en una ciudad, en un país de otro continente probablemente. Y si ya tienes a tu pareja, que tu pareja dé la talla. Y tú también tienes que dar la talla. Entonces, en los siguientes 2 minutos voy a ver qué preguntas hacen. Si alguna de ustedes tiene una pregunta sobre la capacitación, sobre la masterclass del día de hoy, o tienen una pregunta puntual de empoderamiento, ¿sí? De algo que les esté pasando, que cómo pueden ser más exitosas y demás, por favor hagan sus consultas en la caja de chat para poder contestar. Solo voy a contestar 2 preguntas, ¿ok? 2 preguntas. Y mientras que las van redactando en el chat, ¿ok? Quiero decirles que lo que yo he aprendido es que si bien el dinero no lo es todo, es una gran herramienta que te permite, cuando tus necesidades básicas están resueltas, puedes darte tiempo a ti misma para preguntar y responder otras preguntas más profundas, por decirlo así. ¿Ok? Equipo manejo, no entiendo. Hay un escrito. ¿Cómo me empodero emocionalmente? Mira, para tú empoderarte emocionalmente es dominar tus emociones. Las emociones no tienen que empoderarse, las emociones tienes que aprender a controlarlas, a entenderlas, a analizarlas y que ellas no te dominen. Un empoderamiento, un manejo correcto de tus emociones te van a permitir tener un dominio de todos los aspectos de tu vida. Y te lo digo porque a mí siempre me ha costado más manejar mis emociones. Yo soy una persona muy dura. Entonces, yo me molesto rápido, o sea, si no cumples algo, ¡pam! Entonces, estoy aprendiendo, sigo mi proceso respecto a eso, y yo te digo que leer ayuda, sí, pero sobre todo ayuda a tener espacios de reflexión. Cada vez, todos los días deberían darse espacios para ver cómo ante las situaciones que se les presentaron en el transcurso del día, cómo reaccionaron. Y no reaccionaron, no me refiero a moví mi brazo, levanté mi brazo, no, sino emocionalmente. ¿Cómo te sentiste? ¿Triste, alegre? ¿Cómo reaccionaste? ¿Explotaste? ¿Grité? ¿No grité? ¿Lo tomé con calma? Y según esa respuesta, mejor dicho, esa reacción que tú tuviste, ¿cómo fue la respuesta? Y decir, ok, hice mal, exploté, luego me di cuenta y me calmé. La próxima vez, ¿cómo lo debería hacer? ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. Preguntan, quiero mejorar en la relación interpersonal. Otra, ¿cómo mejoro para tener más seguridad y confianza en uno mismo? Tienes que entender tu valor. ¿Sabes cuándo tú tienes más seguridad? Cuando entiendes tu valor,
Cuando te permites a ti misma decirte, no soy perfecta, tampoco aspiro a serlo, espero ser feliz, pero lo que tengo lo valoro, lo que soy lo honro y voy a trabajar para más. ¿Y cómo ganas más seguridad? Ponte situaciones que estén fuera de tu zona de confort, ponte situaciones donde sabes que te vas a retar, donde el resultado de repente no es el mejor que vaya a suscitarse, pero tú vas a aprender y vas a aprender mucho. ¿Cómo puedo empoderar mi enfoque? ¿Cómo empoderas tu enfoque cuando entiendes bien tu porqué? Cuando tu porqué es más poderoso que cualquier cosa, vas a poder enfocarte. El trabajo en las 3 áreas espirituales, mental, física, me hace mejor líder. Claro que sí, tienes que estar en todas. El proceso más difícil de una mujer en el negocio, dejar de estar dependiendo o dejar de estar siendo sombra de alguien. ¿Sabes qué yo entendí en el negocio cuando yo empecé a hacerlo? Muchos pensaban que era la secretaria de Marcelo o de Mauricio. Muchos pensaban que era la pareja de uno de ellos o que... Y siempre era algo, la asistente de, la hermana de, la no sé qué de... Yo dije, oye, dejen de decir eso. Yo no soy nada de eso. Yo soy Miluz Khalí y si quieren decirlo, ellos son los coequiperos, mira, o sea, siempre es la pareja de Juan, la hermana de Juan, la no sé qué cosa de Juan. No, que sea al revés. Pero si tú sigues recibiendo trato de princesa, no esperes ser el príncipe de la historia. Vas a ser siempre la princesa que la rescatan y siempre vas a ser la actriz secundaria, porque tú misma estás aceptando ese trato. Ser el personaje principal no es fácil, pero no puedes querer ser el personaje principal sin hacer el trabajo principal. Eso es lo que yo entendí. Y se los digo y se los aconsejo. Si ustedes tienen un upline que los ayude y todo, pero siempre depende de su upline, siempre te van a ver como el estudiante de ese upline, de ese patrocinador. Porque el patrocinador es quien da la cara, el patrocinador es quien lo soluciona, porque el patrocinador es el que está delante tuyo. Obviamente, el resultado, la gloria y todo se lo va a llevar esa persona. También las cosas malas se las va a llevar. Yo decidí yo estar primera. Para bien o para mal, yo dar la cara, responsabilizarme en todo sentido del resultado de mi organización, responsabilizarme de todo, no agarrar y decir, bueno, me voy de vacaciones, que mi organización lo haga por mí, bueno, es que este mes no va a ser tan bueno, me voy de paseo, me voy de campo con mi familia, me voy a concentrar en otra cosa y bueno, que vaya sucediendo. No, era mi resultado, era el resultado de mi organización, era lo que yo quería, era mi futuro y mi futuro no podía tener vacaciones. No podía tener vacaciones, mi futuro. Mi futuro ya está, empecé tarde en esta industria. Empecé tarde en todo, creo yo. ¿Se dan cuenta? Así que el mejor momento para iniciar fue ayer. El segundo mejor es hoy. ¿Cuándo vas a empezar a tomar riendas sobre tu destino? Hoy. No sean más parte de las alarmas. No sean más parte de las estadísticas. Si el 90% de las mujeres no le importa esto, qué bien, yo soy parte del 10. Si la mayoría necesita tener a una pareja para poder ser exitosa, yo no lo necesito. Voy a construir mi imperio sola. Y si se une a mí alguien que también tiene esa mentalidad, bienvenido sea, creceremos más el imperio. Pero si no, igual mi imperio funciona. No necesitas depender de alguien emocionalmente, no. No necesitas depender de nadie. Tú puedes contra el mundo, pero si hay contigo personas, amistades, hablan, patrocinadores, mentores, amigos que quieren hacerlo contigo, acéptalos, abrázalos, hónralos, porque lo mejor es hacerlo unidos como equipo, no sola ni solo, pero no por dependencia, no porque los necesites, sino porque tú eliges estar con ellos. ¿Te das cuenta la diferencia? Yo no necesito a las personas que están hoy por mi lado. Yo he decidido aceptarlas a que estén a mi lado, por lo que aportan a mi vida, por lo que son en mi vida.
no por necesidad, sino por elección. Eso es realmente un empoderamiento real. Y espero de corazón que en cada área de su vida lo podamos lograr y seguir profundizándolo todos los días, en todo momento de nuestra vida. Eso ha sido todo por el Master Class Billonario del día de hoy. Bendiciones. El día de mañana un nuevo mentor con más información. Y les digo de corazón, lo mejor está por venir, tu mejor versión está en construcción. Sigue construyendo todos los días. Cada día puedes pulirte más, puedes mejorar. Ok, bendiciones para todos. Buenas noches, cuídense.